Hola, bienvenido a su iglesia. Aquí podrás escuchar el mensaje de cada domingo. Esperamos que sea de bendición para ti. Con los niños, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Están contentos? Bienvenidos adelante. Pásenle. Qué bueno que están aquí. Vamos a estar compartiendo un tema bastante bonito. Le he titulado Una gracia que transforma. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Una gracia que transforma. Mira, iglesia, hemos sido entendidos que nuestra estancia en este lugar y en esta tierra, lo voy a llevar a ese punto, es pasajera, ¿verdad? ¿Quién lo sabe? Somos extranjeros, ¿verdad? Estamos aquí por un tiempo, pero en ese tiempo caminamos tú y yo un camino que de manera interna hemos denominado acá en la iglesia la jornada de la gracia. Es decir, vamos caminando tú y yo juntos, ¿verdad? Un camino en donde recibimos gracia y esta gracia nos impulsa y nos ayuda a seguir caminando en nuestra vida cristiana. De tal manera, amada iglesia, que la gracia no se queda solamente en un concepto, ¿verdad? En donde entendemos que es un regalo de Dios y no lo merecíamos, pero lo recibimos sin merecerlo, sino que va más allá. Y es algo que transforma nuestras vidas y nos impulsa y nos guía a ir hacia adelante. Y hoy quiero que abras tu Biblia, vamos a ir a la carta de Tito 2, específicamente, versículo 11 al 14. Y te la voy a leer y después oramos juntos. ¿Qué te parece? Dice Pablo: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. ¿A quién? A todas las personas. Versículo 12 dice: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los deseos pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Versículo 13 dice: mientras anhelamos, dice, con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14 dice: Él, hablando de Cristo, dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y hacernos su pueblo totalmente comprometido en hacer buenas acciones. ¿Quién es pueblo de Dios? Esta mañana levanta tu mano si eres pueblo de Dios. Hey, Cristo dio su vida, ¿verdad? Para que hagamos buenas acciones. Mira, el contexto de esta carta es el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, el cual se quedó encargado de la iglesia en Creta. Pablo le dijo: hey, ¿sabes qué? En Creta están sucediendo cosas muy malas. La gente en Creta es malhumorada, es mal hablada, dice mentiras, tiene un comportamiento y una conducta completamente anticristiana, y necesito, Tito, que vayas y pongas orden, establezcas la iglesia, ordenes obispos, etc. Pero en medio de eso, Pablo le dice a Tito: hay una forma de vivir en medio de todo eso que es contra cristiano. Hay una manera de conducir tu vida y la vida de la iglesia en medio de todo aquello que acontece en ese lugar. Y ¿sabes algo? Creta, al fin de cuentas, Creta y el pecado no es tan diferente a lo que tú y yo vivimos hoy en día en esta ciudad. El viernes iba a la escuela a dejar a mis hijos y parece que ya todo se está calmando, ¿verdad? Parece que se están calmando las cosas. El viernes iba a la escuela a dejar a mis hijos y estaba 7:40 de la mañana en el puente de la UCE. Estaba haciendo alto porque pues a esa hora hay bastante tráfico. Y empezaron a sonar un montón de patrullas alrededor mío. El Saúl empezó a preguntar: ¿qué está pasando, papá? ¿Por qué hay ambulancias? Y yo: sí, son ambulancias, hijo. No te preocupes, no son patrullas, son ambulancias. Y empezaron a sonar bastante fuerte y a pitar y se empezó a hacer un escándalo.
Y luego las patrullas empezaron a brincarse el camellón ahí en el puente. Empezaron a brincarse el camellón y a irse en sentido contrario, pitando. Se hizo un relajo. Entonces yo le mandé un mensaje a mi esposa. Besos a mi esposa que está en primera fila. Le mandé un mensaje a mi esposa. Averigua. Ya no tenemos la gossip. Averigua de todas maneras qué está ocurriendo. Le digo, porque estoy aquí en medio del tráfico y no sé qué está pasando. El asunto al que voy es que, gracias a Dios, rápido nos enteramos que había pasado algo del lado del aeropuerto y que, dicho sea de paso, mis hijos estudian muy cerca del aeropuerto. Está a 700 metros la escuela del aeropuerto. Y gracias a Dios con tiempo pude regresarme, pero a lo que voy con esto es que la situación en Culiacán y en muchas ciudades del mundo a causa del pecado es contra cristiana, es decir, va en contra de los principios establecidos por nuestro buen Dios. Entonces, tanto para Tito, que estaba en ese contexto histórico en la isla de Creta, ¿verdad? Tanto para Tito como para nosotros es importante el que entendamos que la gracia, ¿verdad? No solo es un concepto que puede ser entendido en nuestra mente, sino que es algo que nos acompaña en nuestra vida mientras tú y yo caminamos en medio de toda circunstancia, en cualquier ciudad en donde estemos. La gracia es algo que te acompaña y nos guía y nos transforma. Entonces vamos a ir al versículo 11, sin antes mencionar estos 4 puntos que quisiera que, si tienes una libreta y acostumbras a anotar, los anotes. Dice, en estos 4 versículos, Pablo dice, la gracia de Dios nos salva, punto número 1, nos instruye, punto número 2, nos prepara y punto número 4, nos redime. Entonces vamos a ir al versículo 11. Dice, la gracia de Dios nos salva. Tito 2:11 dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. ¿Ya ha sido qué? Revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Ahora, una gracia que trae salvación a todas las personas no puede tratarse de un concepto, ¿verdad? Que es acotado a nuestras limitantes mentales, sino esta gracia, ¿verdad? Que ha sido revelada y trae salvación, solamente puede ser, ¿verdad? Una persona. Y esta persona es Cristo Jesús, que en el contexto de nuestra salvación, Dios lo envió a esta tierra, se encarnó y pudo habitar entre nosotros y no solo enseñarnos qué era la gracia, sino también modelarla con su vida. Entonces, la gracia, además de ser un concepto hermoso y que nosotros... Voy a necesitar un poquito de agua, amor. Y que además nosotros, ¿verdad? Aquí en la iglesia no nos cansamos y yo creo que no nos vamos a cansar de hablar acerca de la gracia. Se trata de una persona. Y mira cómo lo dice Juan. Dice, entonces la palabra, el verbo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Dice, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿De qué estaba lleno Jesús? De amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó, hablo de aquel a quien me refería cuando dije, después de mí vendrá alguien que es superior a mí, porque existía mucho antes que yo. Y luego dice, de su abundancia, qué bellas palabras, dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, dice. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues da un aplauso a Dios por esto. Es decir, y lo hemos repetido, no hay nada
que tú y yo podamos hacer, no hay nada fuera de Cristo que podemos encontrar en medio de toda circunstancia, ¿verdad? Como individuos, pero también como iglesia, en el cual podamos encontrar, ¿verdad? Una salvación plena de nuestra vida. Nuestra vida necesita ser salvada. Nuestra alma necesita ser salvada. Y las personas están en una constante búsqueda y descubrimiento de cómo encontrar espiritualmente salvación. Es algo que es inerte que está embedido, voy a usar esa palabra, a la vida del hombre como ser humano. Necesita un Salvador. Y de alguna manera el mundo está buscándolo en tantas cosas allá afuera. Incluso nosotros podemos estar tentados en buscar un Salvador en nuestro trabajo, por ejemplo. En nuestro trabajo, por ejemplo, en qué es lo que hago, cuáles son mis skills, qué soy bueno haciendo y eso es lo que me salva. Pero no. Así como la iglesia, ¿verdad? En Creta, nosotros necesitamos entender que la gracia no solo es el regalo inmerecido, sino que es una persona, Cristo Jesús. Por tanto, cuando compartimos el Evangelio, no compartimos ideas o motivaciones o cosas cool, sino que compartimos el glorioso poder de la palabra de Dios a través de la vida de Jesucristo. Y no solo eso, sino que lo vivimos y lo modelamos para que más personas puedan ver que Cristo, dice, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hoy en día Cristo sigue siendo lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y es expresado a través de ¿quién? A través de la iglesia, cuerpo de Cristo. Es decir, este amor inagotable es expresado a través de ti y de mí. Aunque parezca que soy imperfecto, ¿verdad? Aunque parezca que me falta tanto, el amor de Cristo, maravilloso, fuente infinita de gracia, es expresado a través de mí y de ti y de la iglesia gloriosa, de quien Cristo es la cabeza. Y yo estoy contento de pertenecer a la iglesia gloriosa de Cristo. Amén. Entonces, damos gracias a Dios por eso. Entonces, la gracia de Dios, como le decía Pablo a Tito, no solo es este concepto abstracto de un regalo gratis, sino también es alguien que salva nuestra vida. Salva nuestra vida. Una vez y para siempre. Cristo salva nuestra vida. Pero también dice que su gracia nos instruye. ¿Ok? ¿Nos qué? No instruye. Dice, y se nos instruye, dice Tito 2:12, a que nos apartemos de la vida mundana y de los deseos pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría. ¿Con qué? Sabiduría, los voy a hacer repetir mucho, ¿ok? Sabiduría, justicia y devoción a Dios. Ok, el deseo de Dios, ¿verdad? Es que tú vivas con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Ahora, estas cosas no son cosas que vas a aterrizar en tu intelecto, pues. Son cosas que la gracia de Dios hace con tu vida. De tal manera que podemos vivir vidas, si nos ha sido revelado esta gracia que salva en verdadmente, y no la tengo como un concepto en mi mente, sino que me ha sido revelado y ha bajado a mi corazón, ¿verdad? Entonces yo, por consecuencia, puedo vivir con sabiduría, con justicia y con devoción, de manera correcta como le agrada a Dios. Dice, se nos instruye. Y yo busqué esa palabra y me encantó, dice paideuo en griego, está en griego, y es la definición de aprender, corregir, disciplinar y enseñar.
Levanten la mano los aprendedores. Es el sinónimo, ¿verdad? De que esta gracia te instruye, es que esta gracia te hace aprendedor. Te hace aprendedor. Te vuelve alguien que está dispuesto a aprender, pero también a enseñar y también dispuesto a ser corregido cuando hay que ser corregido. Es porque Dios también usa su palabra para confrontarnos y corregirnos y enseñarnos y alinearnos a su voluntad. Entonces, no te sientas mal. Yo siempre he pensado, cuando más clara, ¿verdad?, es la enseñanza y la corrección de parte de Dios, es más sencillo darme cuenta que Dios me ama y que Él quiere lo mejor para mí. Entonces, esta gracia transformadora de la que estoy compartiendo esta mañana no solo salva, sino que también nos instruye, nos guía y nos enseña. Y quiero compartir un versículo contigo, Efesios 4:22 al 32. Está largo, lo voy a leer. Déjame tomo agua. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Cuáles son las cualidades con las que nosotros debemos tener este acercamiento con Dios? Dice: ser sabios, justos y devotos a nuestro Dios, ¿verdad? Pues Efesios nos recuerda que hemos muerto al pecado y que hoy tú y yo, si hemos nacido de nuevo y me ha sido revelada la vida de Cristo, quien se encarnó, ¿verdad?, y me dio libertad, si me ha sido revelado, yo ahora tengo una nueva vida en Cristo. Tengo una nueva vida en Cristo. Es decir, ya no vive el Memo del pasado, ¿verdad?, con sus dificultades, con sus ideas, sino que ahora vive un nuevo Memo, que adoptó una nueva naturaleza. Y dice que en esta nueva naturaleza, el Espíritu nos renueva nuestros pensamientos y actitudes. Y luego dice algo que a lo mejor no nos gusta. Dice: así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, pensaba en no poner esto, pero pienso yo que tiene mucho que ver con lo que estoy compartiendo. Dice: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Dice que todo lo que digan sea bueno, útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, iglesia, con la forma en la que vivimos. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Tenemos una garantía y dice: líbrense de toda amargura, es decir, ve allá a tu interior, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, dice Pablo. Por el contrario, sean amables unos con otros. Dice: sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué puse todo esto? ¿Sabes? Pareciera que son cosas bastante fuertes, pero en el capítulo 1 de Tito, Pablo cita a un filósofo de los cretenses para decir que los cretenses eran glotones, eran mal hablados, eran groseros,
y tenían una conducta completamente inmoral. Y cuando veo yo en el libro de Efesios que esta nueva naturaleza va en contra de toda la manera en la que eran los cretenses, pero no solo eso, sino de actitudes, ¿verdad? Que muchas veces tú y yo podemos tener, como estar enojados, ser furiosos, ¿verdad? Estar amargados en nuestro corazón. Dios nos ha dado una nueva naturaleza, iglesia, y participamos de ella, y eso es glorioso. Puedes decir amén. Entonces, en el camino, ¿verdad?, de la santificación, en el cual vamos conociendo a Jesús, también somos instruidos y somos confrontados con cosas que quizás pueden ser difíciles de afrontar, pero la garantía es que el Señor nos ha dado una nueva naturaleza y nos ha hecho nuevos. Pues decir amén a esto. Entonces, caminamos. Dice, es en ese sentido que la gracia de Dios nos guía a tener vidas que sean luz en medio de las tinieblas. Amén. Y dice el capítulo 2, capítulo 2, versículo 13, dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, lo voy a ir diciendo, la gracia transformadora, la gracia que transforma, ¿verdad?, nos salva, nos instruye, pero también nos prepara. ¿Y para qué nos prepara? Bueno, yo decía al principio, estamos acá de paso, ¿verdad? Pero tenemos una esperanza eterna en Cristo y sabemos que Él volverá. ¿Puedes decir amén? Él volverá. Nada más no canten la canción de Marino porque me da mucho miedo, en verdad se los digo. Tiemblo de miedo, no la canten por favor, cerca de mí. ¿Verdad? Mientras anhelamos con esperanza, me da miedo que haya gente que sí le guste genuinamente Marino, perdón, puede ser que sí te guste, o escúchala con audífonos si te gusta. La gracia de Dios, esta gracia que transforma, también nos prepara. Y dice versículo 13, mientras anhelamos, dice, con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y quiero leerte Romanos 8, 18 al 25. Si eres un aprendedor, vas a decir, esto yo ya me lo sé. Con los ojos cerrados, la mano en la cintura y todo eso. Dice Romanos 8, 18. Escucha bien. Mientras andamos en esta vida, el Señor nos salva, nos instruye, pero nos prepara nuestro corazón, porque es bastante complicado. Yo ese día, el viernes que estaba ahí en el puente, yo pensaba en qué difícil es vivir o tener un día en donde prácticamente estás a merced de unas cuantas personas, y que incluso es difícil que mis hijos no puedan ir a la escuela, algo que es, ¿verdad? Algo que es normal, pues, que alguien vaya a la escuela. Es bastante complicado, y el pensamiento humano siempre es, qué difícil esta situación que estoy pasando, ni al caso que la esté viviendo, ¿verdad? Y pues algo como eso, o pues algo incluso más grave, porque sabemos que aquí habemos personas que también tienen problemas y están viviendo cosas que son graves, pero lo que nos anima, la gracia de Dios, es que tenemos una esperanza futura. Y esa esperanza es una certeza en tu vida. No importa que estés viendo, ¿verdad? No importa que suenen las sirenas de las patrullas. No importa que estés llevando a cabo en tu trabajo, qué diligencias tengas que hacer, qué cosas estén remando en contra tuya, ¿verdad? Pero aún con eso tenemos una esperanza eterna y verdadera en Cristo Jesús. Dice Romanos 8, 18 al 25, dice, sin embargo, dice,
lo que ahora sufrimos no es nada comparado, dice, con la gloria que Él nos revelará más adelante, específicamente en la segunda venida de nuestro Señor. Dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará a quienes son verdaderamente sus hijos contra su propia voluntad. Toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Dice, sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Eso me emociona demasiado. Dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos, dice, al Espíritu Santo en nosotros como una muestra que anticipada de la gloria futura. Es decir, el Espíritu Santo da testimonio y da certeza de que tenemos una gloria futura segura en Cristo Jesús. Dice, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos, dice, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Es decir, aún no recibimos, ¿verdad?, el nuevo cuerpo, pero cuando Dios nos fue revelado en la vida de Jesús, pudimos recibir esta esperanza que es fiel y verdadera en Cristo Jesús. Entonces dice, recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, dice, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y con confianza. Es decir, que esta preparación, ¿verdad?, en la que Dios nos tiene andando en esta bella jornada de gracia, aquí en Culiacán ahorita, ¿verdad?, en donde todas las cosas están en contra y pareciera que no mejoran, debemos esperar con paciencia y confianza. Amado hermano, por eso es que nos animamos a orar por la visión 2100. ¿Te acuerdas de eso? Levanta tu mano si te acuerdas. 2100. ¿Por qué son tan atrevidos y oran por algo que parece utópico? Porque en Cristo Jesús tenemos una esperanza que es fiel y que es verdadera. Una certeza para nuestros corazones y los corazones de nuestros hijos y de nuestros nietos. Amén. Dijera el Sebi, no pongas cargas en mí, papá, todavía. No pongas cargas en mí. Me animo a decirlo porque no está aquí, está allá con los niños sirviendo. Qué bonita esperanza tenemos en Cristo Jesús. Y dice, su gracia nos prepara para un futuro glorioso. Dice, no solo es un consuelo, es decir, no me estoy dorando la píldora yo solo al decir, ¿sabes qué? Pues Cristo ya va a venir, que no pasa nada y es mi consuelo. No, es un impulso para vivir como iglesia con pasión el evangelio glorioso de la gracia en Cristo Jesús. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes vivir con esto? ¿Puedes predicar esto? ¿Puedes proclamar esto? El Señor nos ha dado lo suficiente a través de esta esperanza futura y gloriosa para nosotros y para nuestras generaciones. Y hoy creo eso yo, que es verdad para nosotros como iglesia. Entonces, la gracia transformadora, lo voy a volver a repetir, se te va a quedar grabado. Va a estar en tu lenguaje cotidiano. Lo vas a decir a tus hijos, a tus primos, a tus sobrinos. La gracia transformadora no es solo ese concepto en donde recibimos algo que no merecíamos gratis. Un regalo gratis, ¿verdad? Sino que es una vida de transformación con más cosas añadidas. No solamente el regalo gratis, sino una vida en donde somos salvos, somos instruidos, somos preparados, pero también somos
¿verdad? Redimidos. Ahora entiendes por qué Pablo habla tanto de la gracia. Ahora entiendes por qué cuando él estaba despidiéndose de los hermanos en Mileto, en Éfeso, cuando él estaba despidiéndose, le dijo: hermanos, a lo mejor ya no los veo. Les dijo, se estaba despidiendo de ellos en el libro de Hechos 20, y les dice: a lo mejor ya no los veo. Ya estaba más o menos por el final de su ministerio, y pareciera que Pablo estaba predisponiéndose a que ya se iba a acabar su ministerio. Aún le quedaban unos años más, pero en esa despedida tan melancólica en el libro de Hechos, Pablo le dice a los hermanos: los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay poder en la gracia que recibimos. Es un poder transformador para cambiar tu vida y mi vida y la vida de una ciudad. Tanto que por eso el mensaje central en la carta de Tito para la gente y la iglesia en Creta es: ¡hey! La gracia de Dios es suficiente para transformar tu vida. No solamente es: y me diste algo, Dios, que no merecía. No, Él te dio todo en Cristo Jesús, la revelación de gloria de Dios en su Hijo, todo lo suficiente para que tu vida sea transformada. Por eso Pablo le dice a los hermanos en Éfeso: ya me voy, pero les encomiendo solamente a una cosa, a la palabra de la gracia de Dios. Y luego tienes a Pablo diciendo: bástate mi gracia, ¿verdad? Porque tu poder se perfecciona. Es decir, la gracia es poderosa. De ahí entonces que es importante, amados hermanos, que no nos quedemos solamente con el concepto, ¿verdad?, de que hemos recibido algo que no merecíamos, sino que hemos sido transformados, ¿verdad? Hemos tenido una vida nueva y hemos podido ver a Cristo a través de esta gracia. Entonces, para tu lenguaje cotidiano como iglesia, ¿verdad?, la gracia te transforma. Dile al que está a un lado: la gracia te transforma. Dile. ¿No parece? Parece que todavía falta poquito, pero dile: hey, la gracia transforma tu vida, ¿verdad? Te salvó en la persona de Cristo Jesús, te instruyó a través de una vida nueva, una nueva naturaleza para caminar conforme a los deseos y la voluntad del Padre, ¿verdad? Y te dio un espíritu en garantía de esa gloriosa venida de nuestro Señor en Cristo Jesús. Pero no solo eso, sino que también nos redime. Y este es el punto final. Y quiero pedirle a los de la alabanza que pasen. O el Nata nada más. Ven, Nata. Para ir preparando nuestros corazones. Gracias, Nata. Pareciera que son conceptos similares, el haber recibido salvación, pero también haber sido redimido. Pero la redención es algo que va aún más allá de la salvación en Cristo Jesús. Dice Tito 2, versículo 14. Dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Es decir, si tú has recibido a Cristo Jesús, levanta tu mano si has recibido a Cristo Jesús. Levanta tu mano si has nacido de nuevo. Él te dio una nueva vida para liberarte de todo pecado. Pero ¿sabes algo? Para darte esa vida, Él tuvo que dar su vida. Y la redención habla de esto particular que para mí es glorioso. Que alguien, ¿verdad?, dé su vida por alguien más. Ahora, Cristo dio su vida para el hombre. Lo veíamos en el versículo 11, que esta gracia que nos salva es Cristo Jesús, suficiente para la humanidad. Pero aunque sea suficiente, puede implicar que no todos lo reciban. Sin embargo, Él dio su vida por toda la humanidad. Y dice: para limpiarnos y para hacernos su pueblo.
para hacernos su iglesia, hacernos suyos, adoptarnos, hacernos sus hijos, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Pero no solo dio su vida Jesús, también derramó sangre. Y eso es lo que a mí me parece sorprendente, porque ahorita hablaba yo de dar la vida por alguien más, pero derramar sangre es bastante impactante. Si yo cierro los ojos e imagino una escena con Cristo en sangre, y que esa sangre, ¿verdad?, es suficiente para saciar la justicia de Dios, y que Él tuvo que derramar su sangre para librarnos de toda clase y atadura del pecado, me hace entender que la cruz, además de gritar el mensaje glorioso de amor, también grita un mensaje de un alto valor y costo por tu vida y por mi vida. Es decir, vale tanto la vida de la humanidad que solamente un hombre pudo pagarla. Y ese hombre es Cristo Jesús en la cruz. Y era tan grande el pecado que solamente un hombre, que es más grande que el pecado, puede pagarlo. Y ese hombre es Cristo Jesús. Entonces el concepto de redención es: no solo me salvó, sino que en su gracia nos redime a través de la sangre gloriosa de Cristo Jesús. Y esto significa que nos limpia, que nos purifica, que nos adopta, que nos da justicia. Y entonces Dios puede vernos justos, ¿verdad?, a través de la vida de Cristo en nuestras vidas. Romanos 3, 25 al 26 dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Ofreció a Jesús como un sacrificio por el pecado. Dice: las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Cuando creen. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Hablando antes de Cristo, ¿verdad? Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente, ¿ves? Y en lo que sigue haciendo hasta el día de hoy, que es salvar y tener suficiente para que los pecados del hombre sean limpiados. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Y dice: y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Y sabes algo? Este evangelio es el que tú y yo predicamos. Ponte de pie. Este evangelio de redención, esta buena noticia de redención, es el que tú y yo predicamos. Y es el que nos guía día a día. Yo sé que hoy puede estar difícil, puede estar complicado. Vamos a orar en un momento. Hay tantas cosas sucediendo en tu vida, en mi vida, tantas buenas noticias como malas noticias. Pero solo la gracia transformadora de Dios es suficiente para guiarnos en una vida correcta delante de Dios. No mirando las circunstancias, sino siendo simplemente transformados y dejándonos transformar por esta gracia maravillosa. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo sé que hay cosas, que sabes que hay cosas en tu corazón que necesitas entregar. Sabes, no podemos ser discípulos de Jesús, ser aprendedores de Jesús y pretender que todo depende de nosotros. No podemos. Necesitamos constantemente, todos los días, depender de esta gracia maravillosa que transforma nuestras vidas.
Y yo quiero que ahí en lo secreto, ahí tú solo, tomes un tiempo, ¿verdad? Tomes un tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Hay cosas en nuestras vidas sucediendo. Y Dios está aquí para perdonarnos. Y una vez más, dejarnos transformar por esta gracia. Señor, te doy toda la gloria en esta mañana, Padre. Gracias por el poder transformador de tu gracia, Señor, en nuestra vida, Padre. Hoy creo, Señor, que tu mano poderosa y tu gracia está sobre este lugar, Señor. Que tu gracia es derramada en el corazón y en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Y que ellos pueden recibirla, Señor. Pueden atesorarla en sus corazones, Padre. Y pueden caminar en consecuencia, Padre, de esa gracia maravillosa que tú has derramado en ellos, Señor. Y que sigues poniendo sin límites, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por cada uno, Señor, de la vida de mis hermanos, Padre. Gracias, mi Señor, porque te has revelado a ellos, Señor, con gran amor, con gran ternura y cuidado, misericordia y amor, Señor. Y hoy creo, Padre, que sus vidas siguen siendo transformadas y moldeadas al carácter de Cristo, Señor. Que sus mentes son tomadas, Señor. Que nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, son llenos de ti esta mañana, Padre. Que hoy caminamos diferente, Señor. Diferente a cómo caminan las personas aquí en Culiacán, Señor. Nosotros caminamos diferente, Señor. Pero siempre, Señor, con corazones dispuestos a recibir de ti, Padre. Y entregar también, Señor. Y recibir a los de afuera, Señor. Padre, hoy te pido, Señor, tu favor a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que establezcas tu reino, Señor, como dice este canto, Señor. En sus vidas y en sus corazones, Señor. Y que esta gracia, Señor, de la que hemos estado hablando, se vuelva una constante en su manera de hablar, Señor. En su forma de conducirse, Señor. En todo lo que nosotros desarrollamos, Padre. Que la gracia guíe nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús, Señor. En Cristo Jesús, Señor. No fuera de Cristo, Señor. No una falsa gracia, Señor, sino una gracia en Cristo Jesús, Señor. Suficiente y poderosa, Señor, para cambiar nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a unirte a lo que Dios está haciendo, compartiendo este mensaje y conectar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, @suiglesiacln. Dios te bendiga.